En la sesión pasada nosotros dejamos pendiente el siguiente tema y es precisamente ejecutando consultas que devuelven valores simples de una forma eficiente. Lo que vamos a ver en esta demostración es precisamente dos métodos del objeto command que nos van a permitir ejecutar consultas y obtener el valor que nos regresa. Estos dos métodos son precisamente execute escalar y execute non-query. Entonces, execute escalar, por ejemplo, nos regresa un valor escalar, valga la redundancia. Esto es, puede ser que nosotros lancemos una instrucción SQL y esa instrucción SQL, vamos a suponer que sea un select asterisco from products. Esa instrucción SQL pues nos va a obtener muchos registros con muchos campos. ¿Qué va a hacer execute escalar? Execute escalar va a tomar el primer campo del primer registro y eso es lo que nos va a devolver como resultado. Ese es el execute escalar. Y luego el execute non-query que normalmente lo utilizamos para insert, update, delete. Este execute non-query también nos devuelve un valor. ¿Qué valor nos devuelve? Nos devuelve el número de registros afectados. Esto es, si inserté un registro, me debe de devolver 1. Si eliminé, me puede devolver 0 o más. Esto es cuántos registros fueron eliminados. Y lo mismo para la actualización. Si se modificó alguno, entonces me va a regresar el número de registros modificados, que igualmente puede ser de 0 o más. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a la demostración. Probablemente los que ya tengan experiencia con .NET dicen, pues esto está muy fácil, ¿no? Pero bueno, habrá alguno de ustedes que no tenga experiencia en el execute escalar, execute non-query. Entonces, para ustedes, ahí va esta demostración. Vamos a ver, déjenme compartir mi escritorio. Ok, ahí estamos. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos cada una de las clases que hemos creado. Vamos a crear ahora otra, y vamos a decirle que queremos un nuevo elemento. Y vamos a agregar una clase y vamos a ponerle aquí execute escalar y el non query para que se quede como referencia. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí déjeme activar para que sea nuestro proyecto de inicio. Entonces simplemente le voy a decir que el execute, ¿dónde está? Bueno, a lo que pasa es que no le hemos puesto el main. Déjeme ponerle el main y proceder a ponerlo como método de inicio, ¿verdad? Entonces, lo típico, vamos a agregarle aquí nuestras dos instrucciones que nos permitan hacer una pausa para que no se cierre nuestra consola. Dejemos cerrar esto, ¿no? Entonces, primero vamos a ver aquí un ejemplo de execute escalar. Este ejemplo es más o menos sencillo. Déjenme aquí copiar algunos de los códigos que ya tenemos anteriormente. Vamos a utilizar aquí nuestros espacios de nombre using system data y vamos a ver el using system.data.sql client. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El típico ejemplo, ¿verdad? El using que abre la conexión, más bien que crea la conexión, no que la abre, que la crea. Aquí, preparamos una cadena de conexión de nuestra base de datos Norwind. Déjenme igual, voy a ir mostrándoles aquí, aquí tenemos el Management Studio, le voy a decir que ejecute como administrador. Y ahí tenemos nuestro Management Studio. Vamos a trabajar sobre la base de datos ahora, Norwind. Esta base de datos Norwind, bueno, pues
simplemente contiene varias bases de datos. Aquí le decimos la base de datos Norwin y las tablas correspondientes, ¿no? Productos, etcétera. Qué bueno que entré aquí a SQL hace tiempo, les hice una demostración, pero no había yo compartido mi escritorio y les estaba yo platicando acerca de la seguridad. Cuando nosotros creamos un nuevo login, ¿verdad? Aquí nosotros le decimos que queremos un nuevo login y cuando damos de alta a un usuario, por ejemplo, vamos a crear el usuario María. Lo que les comentaba yo a ustedes, y eso fue en relación a una pregunta, ya no recuerdo quién nos preguntó, que qué pasaba cuando no le especificaba en la cadena de conexión la base de datos, decía, pues es que se la especifico o no se la especifico, de todos modos funciona bien. Entonces dice, no entiendo para qué es exactamente especificarle la base de datos, ¿no? Y yo le comentaba que era probablemente por pura coincidencia, porque realmente cuando no le especificamos la base de datos en la cadena de conexión, dependiendo del usuario, va a abrir la base de datos que tenga asignada como su base de datos default. Entonces aquí en Default Database, aquí tenemos la opción de especificarle qué usuario es el que va a utilizar, entonces aquí seleccionamos cualquiera de ellas, ¿no? Si al usuario María le decimos, ¿sabes qué? Tu base de datos es la master, porque se me olvidó indicarle cuál era, entonces si no le especifico qué base de datos utilizar, va a tomar la master. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, Norwin, y no le especifico en la cadena de conexión cuál base de datos utilizar, por default va a utilizar la Norwin. Entonces, bueno, en este momento que me acordé de esa demostración que les debía yo, era esto precisamente lo que les comentaba yo, ¿no? Entonces, para la persona que nos preguntó, ¿es que le paso base de datos o no le paso yo? ¿Funciona bien? Bueno, por coincidencia, tiene asignado el usuario con el que te conectas la base de datos que te interesa. ¿Correcto? Bueno, entonces, les decía yo, bueno, aquí tenemos nuestro código. Nos estamos conectando a Norwin y lo que vamos a hacer es simplemente lanzar un comando. ¿Y cuál comando? Simplemente es ¿sí? Seleccionar el precio promedio, ¿verdad?, de nuestros productos. Entonces, esta instrucción igual muchas veces yo lo que hago es abrir consultas, por ejemplo, antes de probarla ya en mi código C#, por ejemplo, lanzo la consulta aquí porque es muy pequeña, no hubo necesidad, ¿verdad? O no hay necesidad. Pero pueden ser consultas más complejas que de repente tengamos necesidad de recurrir primero a probar aquí, que esté todo probado, igual hasta puedo crear una store procedure, o bien simplemente para checar la sintaxis, etcétera, o ejecutar y ver que todo esté funcionando, ¿no? Entonces, esto lo único que hace es obtenerme el precio promedio de la tabla productos, y aquí el precio promedio es esta cantidad. Entonces vamos a ver aquí nosotros qué vamos a hacer. Simplemente lo que decíamos, preparamos nuestra conexión, que eso ya lo tenemos muy claro. Preparamos también la instrucción SQL, creamos nuestro comando, ¿verdad? Le indicamos que el comando igual es un texto, ¿verdad? Luego declaramos una variable decimal donde vamos a obtener el precio promedio y luego ejecutamos al método execute escalar. Como ustedes ven ahí en el IntelliSense, el execute escalar me regresa un object. Entonces es necesario de hacerle un cast a decimal. Obtengo el valor y simplemente lo mando a escribir. ¿Sí? Por simplicidad no estoy atrapando errores, excepciones, etcétera. ¿Sí? Simplemente es para especificar cómo enviarle consultas a nuestra fuente de datos y que esa consulta nos regrese un solo valor. Entonces, déjenme aquí, creo que todavía no le he activado para que execute escalar non-query sea nuestro proyecto de inicio. Lo vamos a poner acá, le decimos cerramos, ejecutamos y nos está regresando precisamente el valor que teníamos por acá, ¿no? También es mismo, es lo que nos está regresando. Entonces, con esto vimos una forma eficiente de obtener valores sencillos a través del método execute escalar. ¿Sí? Entonces, para los que no lo sabían, esta es la forma de lanzar consultas SQL
hacia nuestra fuente de datos. Ahora, ¿qué otra forma tenemos para obtener un simple valor? Para obtener un simple valor, bueno, vamos a ver este otro fragmento de código, el execute non-query. Execute non-query, pues es el mismo proceso, este normalmente se utiliza para insert, update, delete. Aquí nos estamos conectando a nuestra base de datos Norwin, abrimos la conexión, preparamos el comando, aquí le damos update product, set unit price igual a unit price, ¿verdad? Aquí lo mismo podríamos lanzar esta instrucción SQL que prácticamente no modifica, ni inserta, ni elimina. Entonces, cuando no puede regresar o cuando no se ven afectados ninguno de los registros, nos va a regresar -1. ¿Ok? Entonces, si me regresa -1 es que no pudo, o sea, modificar ni un solo registro, ¿no? O sea, típicamente porque a lo mejor le damos un select cuando esta instrucción, este método de execute on query nos regresa los registros afectados por un insert, update, delete. Entonces, aquí preparamos la instrucción SQL, update product set unit price igual a unit price por .10, le estamos aumentando el 10% a nuestros productos. Preparamos el comando, ¿verdad? La conexión, su instrucción SQL, indicamos que el tipo de comandos es un texto e invocamos execute non-query. Entonces, con esto, aquí en rows affected vamos a tener los registros que nos está regresando. Sí, vean cómo el tipo que nos regresa es un system in32 y aquí lo mandamos a escribir, ¿no? Entonces, déjeme ejecutar aquí, pero no les dije que procesara, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a decir copiar, le vamos a decir aquí pegar y vamos a lanzar nuestro programa, ¿no? Entonces si nos damos cuenta aquí, rows affected 77, que resulta ser que son los mismos productos que tenemos acá. Si yo le doy select, asterisco, from products, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos 77 registros. Y entonces aquí como en mi select prácticamente no le puse ninguna cláusula where, pues entonces modificó a los 77 registros. Ok, pues aquí le damos a ejecutar y bueno, tenemos ahí registros afectados, 77. Ok, entonces, ¿qué vimos en esta demostración? En esta demostración simplemente vimos cómo lanzarle consultas a nuestro servidor y obtener valores escalares, ¿verdad? Y uno de los métodos que utilizamos es el método execute escalar del comando o bien el método execute non-query, que nos va a regresar -1 en caso de que no haya registros afectados, pero las instrucciones sean, por ejemplo, update, insert, delete, y nos va a regresar el número de registros afectados cuando mayor o igual a 0 cuando le lancemos update, insert, delete, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Estos son dos ejemplitos de cómo utilizar el objeto comando para obtener valores simples. Bien, vamos a cerrar, ¿no? Bueno, déjeme aquí regresar a la siguiente diapositiva. Y bueno, en esta siguiente diapositiva, lo que vamos a ver ahora es otra demostración. Ya vimos entonces varias cosas que se pueden hacer para recuperar información, también para recuperar valores sencillos, manejo de excepciones, etcétera. Bueno, vamos a ver el uso de los parámetros. Entonces, en esta siguiente demostración, vamos a ver cómo utilizar parámetros, ¿verdad?, en nuestras consultas. Y los parámetros, a final de cuentas, nos van a permitir enviarle información a la fuente de datos. Los parámetros, entonces, nos permiten también, por ejemplo, evitar que nos puedan inyectar alguna instrucción SQL en la entrada de datos. Cuando somos programadores novatos, cuando apenas estamos aprendiendo, ¿sí?, muchas veces cometemos el error de concatenar los datos que nos da el usuario con nuestra instrucción SQL. Por ejemplo, le damos select, asterisco, from, usuarios,
where password igual y luego le concatenamos lo que nos dio el usuario ahí en un text box, ¿no? Entonces en ese text box el usuario pudo meter alguna instrucción SQL maliciosa y como nosotros nada más estamos concatenando, prácticamente le estamos concatenando una instrucción SQL a nuestro comando. Para evitar ese tipo de cuestiones, en lugar de que concatenemos, ¿sí?, para formar la instrucción SQL, lo que vamos a hacer es utilizar parámetros, ¿ok? Entonces, a través de estos parámetros, cuando nosotros vamos a suponer que nos inyectan una instrucción SQL, esa instrucción SQL es tomada como una constante de tipo cadena. O sea, no es tomada como una instrucción SQL. Entonces, con eso evitamos que nos inyecten alguna instrucción SQL. Entonces, vamos a ver que tenemos tres tipos de parámetros: los parámetros input, los parámetros output y los parámetros return value. Los parámetros input permiten a nuestra aplicación enviarle información a la fuente de datos. Los parámetros output permiten enviarle a la fuente de datos una variable, ¿sí? Y también al momento de enviarle esas variables, la fuente de datos podría modificar los valores. Esto es, hace algún tipo de cálculo por ahí y nos regresa los valores dentro de esas variables. Sí, entonces esos serían los de output. Y luego el otro parámetro, el otro tipo de parámetro es el de return value. Los store procedures también puede ser que nos regresen un valor a través de return. Ese valor que nos regresa a través de return lo vamos a obtener precisamente en alguna variable y cuando declaremos el parámetro para que ahí nos deposite el valor, ese parámetro lo vamos a declarar como una dirección de return value. Entonces, agregamos parámetros a nuestro comando, ¿verdad? A la colección de parameters, le indicamos el tamaño, el tipo y la dirección principalmente, que puede ser input, output o return value. Entonces, vámonos a la siguiente demostración. Nuevamente voy a mostrarles aquí mi escritorio. Vamos a tomar aquí, ya que estamos en este código, vamos a copiarlo y vamos aquí a crear una nueva clase. Déjenme agregar un nuevo elemento. Va a ser una clase y vamos a ponerle aquí como nombre consultas con parámetros. Entonces le vamos a decir aquí a DTD, ya tenemos copiado nuestro código, le damos aquí ejecutar y ya nada más vamos a modificar esto de acá, ¿no? Los using, bueno, vamos a copiar también de acá. Perfecto. Entonces, pues prácticamente ya tenemos todo listo, ya podemos empezar aquí a trabajar, ¿no? Déjenme, voy a cerrar esta clase, vamos a decirle que consulta con parámetros a nuestro módulo de inicio. Vamos por acá está, consulta con parámetros, le vamos a dar cerrar y ya estamos listos, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí en esta demostración? Les había yo comentado que los parámetros pueden ser de entrada, ¿verdad? Esto es, que son datos que le enviamos a nuestra fuente de datos precisamente. Entonces, vamos aquí por el primer ejemplo, vamos a ejemplificar cómo enviarle parámetros de input a nuestra fuente de datos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente, tenemos un reader, ¿verdad? Luego tenemos aquí, para abrir nuestra conexión, es lo que tenemos en esta parte, preparamos la conexión, ¿verdad? Lo típico, acuérdense, data source, initial catalog, integrated security, que son las recomendaciones, y luego abrimos. Luego armamos nuestra instrucción SQL. Déjenme aquí partir para que ustedes puedan apreciar mejor, ¿sí? Una buena práctica en codificación es que qué tan larga podemos tener nuestra línea de código. Entonces la recomendación o las buenas prácticas es no tengas tus instrucciones
tan largas que no puedan ser cubiertas sin que tengas que estar haciendo scroll, ¿no? Entonces en este caso, bueno, pues ahí tenemos nuestro código y pues no hay necesidad de hacer scroll para que se pueda ver. Entonces esos son otros tips, digamos, ahí de buenas prácticas o recomendaciones en la escritura y legibilidad de nuestro código, ¿no? Entonces tenemos select product ID, product name, unit price from products. Where unit price between min and max. Entonces aquí estamos obteniendo aquellos productos cuyo precio esté entre esta cantidad y esta otra cantidad. Pero esos datos son, prácticamente son variantes, ¿verdad? En el sentido de que pueden tomar cualquier valor que yo necesite. Y bueno, para nombrar nuestros parámetros, aquí en el caso de SQL, utilizamos la arroba antes del nombre del parámetro. Entonces nuestro parámetro es @min. Para el caso aquí de nuestro max es @max. Así se nombran los parámetros. En el caso de aplicaciones con clientes OLEDV, ahí fíjense la parte interesante, en los clientes OLEDV, ¿sí? Esto es para OLEDV, no existen parámetros con nombre. Para OLEDV utilizamos la interrogación, ¿sale? Entonces aquí se los anoto, símbolo de interrogación, ¿sí? Entonces es lo que se utiliza para OLEDV y debemos tener mucho cuidado porque el paso de parámetros es por posición en el caso de OLEDV. Si ustedes están utilizando una base de datos de las que genera Access, ¿sí? Y quieren pasar parámetros, recuerden, los parámetros no son por nombre, sino más bien ponemos interrogación. Y luego, por ejemplo, la primera interrogación va a ser el primer parámetro, la segunda interrogación, el segundo parámetro, la tercera interrogación, el tercer parámetro, y así sucesivamente. Entonces, de repente, si ven que algo no les está funcionando bien relacionado con los parámetros en OLEDV, denle una revisada a su código porque probablemente la posición de los parámetros sea incorrecta, ¿ok? Esos son como tips. Como observaciones también vale la pena aquí mencionar, ¿para qué quisiéramos utilizar OLEDV, esto es bases de datos Access? Pues probablemente yo me habría contestado, lo que pasa es que a lo mejor mi aplicación es pequeña, no amerita instalarle al cliente un motor como SQL Server, entonces, bueno, pues en lugar de que le monte yo un servidor SQL Server, aunque sea la versión Express, mejor utilizo el Jet Engine y le pongo una base de datos Access y accedemos a esa base de datos como a través del file system, ¿no? Entonces, esa sería una posible respuesta del por qué utilizar el Jet Engine en lugar de utilizar el motor de base de datos SQL Server, ¿no? Pero también les comento como alternativa para los que utilicen mucho bases de datos Access, también existe la versión de SQL CE, la versión compacta que normalmente salió para dispositivos móviles. Microsoft en su última versión tiene disponible el SQL Server Compact Edition, ¿verdad? Para instalarse o para utilizarse en un ambiente de escritorio. Entonces es un SQL Server pequeño y podemos utilizar la sintaxis de SQL Server como para el paso de parámetros. Entonces es algo interesante que por si no lo sabían, bueno, pues existe esa opción, ¿no? Bien, entonces aquí, fíjense, nosotros estamos tomando el comando. El comando tiene una propiedad llamada parameters que resulta ser una colección, ¿verdad? Es una colección SQL Parameter Collection, ¿sí? Cuyos elementos son pues los parámetros precisamente que le vamos a poner. Tenemos varios métodos, aquí estamos ejemplificando y estamos utilizando add with value, pero igual yo tengo varios, el add para agregarle un parámetro, ¿verdad? Rango con valor, etcétera. Entonces, aquí le estoy diciendo que agregue un parámetro, su nombre y su valor. Entonces, vean cómo aquí tenemos nuestro parámetro @min, ¿sí? Que lleva un valor de 1. Cuando se ejecute, va a sustituir esto por el 1. Y luego @max, cuando se ejecute, va a sustituir este valor por este de acá.
¿Ok? Entonces, ya tenemos preparado nuestro comando y vean cómo no le estoy especificando la dirección. Cuando no le especificamos la dirección, lo que va a pasar es que las direcciones de los parámetros son de input. Y como precisamente los de input sirven para enviarle, ¿verdad?, información a la fuente de datos, entonces pues no hay necesidad de estar utilizando aquí direcciones. ¿Ok? Entonces, bueno, así de sencillo quedaría nuestro código. Le damos aquí Reader, Execute Reader. Y si recuerdan, con el Close Connection, con su Common Behavior Close Connection, hacemos que cuando el reader se cierre, ¿verdad? Esto es aquí con un reader close, hace que la conexión también se cierre. ¿Ok? Entonces, es de lo que tenemos. Mientras se pueda leer, vamos escribiendo cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar aquí nuestra instrucción, ¿verdad? Nuestra aplicación. Y bueno, si le decimos que queremos que ejecute, creo que va a funcionar. Entonces, aquí le vamos a poner. Listo. Le vamos a dar a ejecutar acá. Y vamos a ver qué está pasando. Normalmente o no cumple. A ver, valores. Vamos a ver los datos, ¿verdad? Y los unit price. Si nos damos cuenta por acá, creo que ninguno tiene un valor apropiado, ¿verdad? O sea que sí se están cumpliendo las reglas. Fíjense cómo nadie tiene aquí valores mayor a 1. ¿Ok? Entonces, por eso todo es que no nos está regresando ninguna información. Aleatoriamente vamos a poner aquí que valga 10 pesos. Pero déjenme modificar. Aquí estamos en productos. Le vamos a decir, quiero que edites los 200 registros siguientes. Y vamos a modificarle aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, le vamos a poner 10, aquí le vamos a poner 15, le vamos a poner 78, aquí le vamos a poner 3, y mínimo ya tenemos 4 productos que sí cumplen, ¿no? Entonces, vamos aquí a ejecutar nuevamente nuestra consulta, le vamos a dar a ejecutar, está pasando por acá, y ahí está, ¿no? Entonces, ahí tenemos los de 10, de 15, de 78 y de 3, ¿ok? Entonces, ya sé lo que pasó. En la consulta anterior modifiqué y en lugar de agregarle el 10%, más bien le dije que fuera el 10% de lo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, por eso me eché todos los valores. Pero no importa. Para eso está nuestra base de datos de ejemplo con la cual podemos jugar y volver a crearla, etcétera, ¿no? Pero bueno, con esto se cumple lo que les comentaba yo, ya podemos sustituir nuestros posibles valores. Bueno, qué bueno que sucedió y vamos a ver, vamos a decirle que nos muestre entre 11 y 20, entonces nada más debe de aparecer ¿verdad? A ver si es cierto. Le vamos a decir aquí que nada más entre 11 y entre 20. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Y vean, nada más aparece precisamente el 2, chunk, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí nosotros, es este producto. ¿Sale? Entonces, ok, este es un ejemplo de uso de parámetros input, ¿verdad? El otro tipo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, le vamos a dejar parámetros in. Luego decimos que también tenemos parámetros de output, ¿verdad? Este es para proporcionar la información a la fuente de datos. Sería el input, y el output sería darle una variable, un lugar donde nos deposite también un posible valor. Vamos a copiar por aquí un código que tenemos ya listo y vamos a explicar el funcionamiento. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo, pero utilizando ahora input y output, o sea, parámetros in-out. Lo mismo, tenemos aquí nuestro using para la conexión, que es para que se lo aprendan, ¿verdad? Por eso lo pongo muchas veces. Tenemos aquí, armamos la cadena de conexión,
y abrimos la conexión. Preparamos el comando. Vean qué estoy haciendo. Le estoy diciendo que seleccione, ¿verdad? ¿De qué tabla? Productos. Perfecto. Select de products. ¿Qué vas a seleccionar? Product name. ¿Y dónde vas a poner el valor? En el parámetro @product name. Entonces vean cómo va a tomar el valor de un campo y lo va a depositar en este parámetro. Luego va a tomar unit price y lo va a depositar ¿dónde? En este otro parámetro. ¿Sí? ¿Y para qué productos? Para aquel producto cuyo product ID sea otro parámetro. Si ustedes alcanzan a ver, este parámetro debe de ser de output porque le va a depositar información. Este debe de ser de output porque le va a depositar información. ¿Y este de qué será? Bueno, ya ustedes ya me están respondiendo ahí desde sus casas, ¿verdad? Este sería de input porque realmente nada más va a tomar la información. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos. Bueno, ¿cómo definimos nuestros parámetros? Vamos a ver aquí, es otro ejemplo ya más grande, ¿verdad? Declaramos nuestro comando, ¿verdad? Y obtenemos un nuevo comando. Le indicamos que el tipo de comandos es un texto. ¿Y cuál texto? Este de acá, select, product name, etcétera, ¿no? Luego, nuestro parámetro product name. Vean, aquí tenemos el product name. Aquí estamos definiendo una variable product name. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Bueno, del tipo que nos regrese create parameter, en este caso SQL parameter. Entonces, nuestra variable product name es de tipo system.data.sqlclient.sql parameter. Perfecto. Le decimos, a ver, parameter name igual product name. Entonces, le estoy pasando aquí precisamente el valor que va a tener este parámetro y su nombre va a ser product name. Si se dieron cuenta, aquí en el que teníamos anteriormente, simplemente le pasé directamente el valor y el nombre, y él internamente hizo todo el proceso por mí, ¿verdad? ¿De qué? De que a parameter name le asignara lo que yo le pasé. Entonces aquí estoy definiendo mi primer parámetro. Para los parámetros output, hay que especificar el tipo de datos. Vean cómo aquí tampoco en el de acá arriba no especifiqué qué tipo de parámetros era, entero, decimal, sino que se infieren aquí dependiendo de los valores que le enviemos, ¿no? Pero aquí en este caso le estoy indicando que sea de tipo string. Luego que el tamaño sea de hasta 100 caracteres, ¿verdad? Para el product name. Que la dirección sea, y aquí viene el parámetro, ¿verdad? La dirección del parámetro, y aquí le especificamos que sea de output, ¿sí? Y por último, agregamos el parámetro a la colección de parámetros de nuestro comando. Entonces, en el anterior vimos add with value, y aquí estamos viendo directamente el método add, que recibe como parámetro precisamente un SQL parámetro, ¿ok? El mismo paso para unit price, simplemente creamos el parámetro, le asignamos el nombre, indicamos que es decimal, y en los decimales especificamos la escala, ¿verdad? Y especificamos la precisión, ¿sí? Y le indicamos también que sea de output, ¿ok? Y luego aquí lo agregamos a la colección de parámetros sin ningún problema. Muy bien. Y ahora vean, algo que no hicimos acá arriba, ¿verdad? Aquí con add with value, pero aquí lo vamos a hacer de manera más detallada para que ustedes puedan ver, ¿no? Tenemos product ID, le decimos que cree un parámetro, el parámetro name, product ID. El tipo de datos, entero de 32. La dirección, vean cómo es, input, esto es, que es información que le vamos a enviar al servidor, ¿verdad? Output, para que él nos regrese datos, acá lo tenemos. Le doy un valor de 2, esto es para que consulte, ¿verdad?, el producto con ID 2, y lo agregamos a la colección. Después, simplemente utilizamos el método execute nonQuery y mandamos a la consola, ¿verdad?, el valor y el precio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el el valor del product name, que sería, pues, vamos a ver, estamos hablando del producto 2, sería chunk, ¿verdad? Y luego le estamos diciendo que nos regrese el valor del unit price, donde unit price, por acá está, son 15 pesos, ¿no? Entonces, es lo que nos tiene que regresar nuestro procedimiento. ¿Sí? Así de sencillo, entonces sería un ejemplo del output y del input. Déjeme ahora entonces decirle que queremos que
se ejecute este método. Entonces le vamos a dar aquí ejecutar y vean, nos está poniendo precisamente chunk, que sería este, y el valor 15. ¿Ok? Pongámosle, por ejemplo, el valor del ID 5. Entonces vamos aquí a darle enter para continuar. Y queremos ver ahora del 5, por ejemplo. Entonces simplemente nos vamos aquí a nuestro código y le cambiamos por un 5. Le damos ejecutar y entonces ahora nos debe mostrar Chef Anton Combo Mix 0, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos falta especificar los decimales, etcétera, ¿no? Y esto es porque, pues, o sea, aquí vean, no alcanzó a 2 decimales, ¿no? Entonces, tenemos 4 decimales los que quisiéramos que nos muestre. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Vamos aquí a nuestro código, le decimos que la precisión sea, por ejemplo, de 6. Vamos a subirle aquí a 8 y vamos a ejecutar nuestro código. Vean cómo ahora ya le dije, ¿sabes qué? Ponme 6 decimales. Entonces ya me está poniendo los 6 decimales. Eso es la escala de nuestros datos, ¿no? Entonces ya alcanzamos a ver que ya nos está poniendo precisamente el valor correspondiente, ¿ok? Entonces así es como jugamos con nuestros parámetros. Bien, entonces este es un ejemplo del in-out, ¿verdad? Y vamos a ver ahora otro ejemplo, pero con el return, que también es bastante útil. Muy pocos programadores lo utilizan, pero realmente es bastante útil también, sobre todo cuando el valor que nos están regresando, pues tiene algún significado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo estaría el ejemplo con el return. Y entonces, en este ejemplo vamos a ver el uso de in, el uso de out y el uso de return. Lo mismo, igual para quien nos decía, oye, hazlo con store procedures. Bueno, aquí tenemos nuestra conexión y la abrimos. Y aquí lo que estamos ejecutando es el USP get product data, ¿verdad? Pero nos estamos conectando igual con la base de datos Norwin. Vamos a ver qué hace este procedimiento. Vamos a ver por acá, cierro estas tablas, programación, store procedures, y por acá está nuestro USP get product data. Le vamos a decir, a ver, quiero modificar para que me muestres tu código. ¿Y qué hace? Simplemente recibe el nombre del producto, ¿no? Entonces aquí en SQL Server indicamos el nombre del parámetro, el tipo y la dirección. En este caso es de out. Unit price, ¿verdad? El tipo, la precisión, la escala y la dirección, en este caso también sería un out. Y luego aquí le estamos diciendo que el product ID, ¿verdad? Lo va a recibir como entero y no le pusimos dirección de input. Esto quiere decir que por default va a ser input precisamente, ¿no? ¿Y qué hace nuestro código? Simplemente select product name, unit price. Esto es, toma el product name y lo asocia a nuestra variable. Es el mismo código que nosotros teníamos en el ejemplo anterior, solamente que ahora a través de store procedures. Luego el unit price, luego aquí le estamos diciendo web product ID igual a @product ID. ¿Y qué más? Aquí simplemente para regresar algo, estoy evaluando el valor de @row count. Si @row count es mayor que 0, significa que sí pude encontrar el producto, ¿sí? Y entonces regreso el ID del producto. Si de repente no encontré el producto, entonces regreso -1, ¿ok? Entonces, pero aquí vean cómo yo estoy regresando otro valor a través de return. Entonces, estoy regresando un valor con product name. Estoy regresando un valor con unit price. Y otra forma de regresar valores con store procedure es a través de return. Entonces, ahora la parte interesante, bueno, esto probablemente ya lo vimos, cómo se toman los valores de los parámetros, pero cómo tomamos valores del return. Y es precisamente lo que vamos a ver aquí en este ejemplo. Ya que analizamos lo que hace nuestro store procedure, USP get product data,
Bueno, pues preparamos nuestro comando, le pasamos la instrucción SQL, la conexión, y vean aquí le estamos indicando que el tipo de comandos es un store procedure, ¿ok? Luego entonces aquí, nuevamente product name, create parameter, product name, el tipo, el tamaño, la dirección, ¿verdad? Output y lo agregamos. Unit price, igual el nombre, el tipo, la precisión, por aquí vimos que nos convenía ponerlo de A4, ¿verdad? La escala y la precisión, el parámetro de salida y lo agregamos. Aquí, por ejemplo, declaro una variable entera ID igual a 5, que es con la que voy a estar jugando aquí. Declaro mi parámetro product ID, lo mismo, product ID entero de input, etcétera, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. Declaro una variable, igual le puedo poner cualquier nombre, aquí le quise poner return value y genero el parámetro, ¿verdad? Le digo que el parámetro name sea @return value. Ese es el nombre de nuestro parámetro que representa el valor retornado, ¿sí? Entonces debe de llamarse @return value. Ok, ¿qué tipo? Entero 32. ¿Y qué dirección? Vean, aquí tenemos la dirección. Ya veíamos por acá output, input y ahora para el valor de retorno, return value. Lo agregamos a la colección de parámetros también, ¿no? Luego ahora ejecutamos, decimos un execute non-query. Preguntamos, a ver, si return value tiene el ID del producto, significa que sí se pudo obtener. Y en caso contrario, significa que no se pudo obtener el valor, ¿no? Así de sencillo es entonces el uso de parámetros. Bueno, pues ya para terminar esta demostración, déjeme ir aquí a mi código y vamos a invocarlo para ver qué obtenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos Chef Anton Gumbo Mix 0, ¿correcto? Que es el del producto 5, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaría si yo le pongo aquí 500. Vamos a ver qué tenemos. Dice que el resultado es -1. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente que no lo encontró y como cuando no lo encuentra le digo regresa un -1, entonces aquí tiene el -1. ¿Dónde se lo dije? Bueno, aquí. Si no se pudo encontrar el producto, entonces regresa -1 y entonces nosotros lo estamos tomando de acá directamente. ¿Ok? Entonces con esta demostración prácticamente vimos cómo utilizar parámetros en nuestras consultas. Yo les pregunto a ustedes, igual no hay necesidad de que me respondan, sino más bien de que ustedes mismos se respondan. ¿Cuántos de ustedes acostumbra a utilizar parámetros y cuántos de ustedes concatena instrucciones SQL con los datos que recibe de entrada? Es pregunta para ustedes, para que se contesten a ustedes mismos. Todos aquellos que concatenen son, bueno, están programando mal, para que no se oiga tan feo, ¿no? Entonces, siempre es recomendable utilizar parámetros. Entonces, no concatenen, recuerden, sino que utilicen parámetros. Si alguno de ustedes dice, oye, yo es que concateno por esto y esto y esto y esto, bueno, pues habría que escucharlos, ¿verdad? También. Pero bueno, la recomendación, las buenas prácticas, utilizar parámetros. Muy bien, ya casi estamos a punto de terminar nuestro primer módulo, ya nos tardamos mucho, pero espero que valga la pena y que estén entendiendo. Tocamos muchos conceptos muy básicos, quizás demasiado básicos para la gente. Probablemente ya nada más en esta ocasión seamos 34 porque han de decir, oye, pues esto está muy básico, no es para mí. Entonces, bueno, pero pues todavía seguimos con 34 personas, ¿no? Y muchas otras gentes que están descargando ahí en línea. Bien, vamos entonces a la siguiente demostración, que era también parte de lo que ya me habían estado ustedes preguntando. Oye, vamos a escribir código que sea independiente del proveedor con Adeo.net. Bueno, pues lo que vamos a ver en esta demostración es cómo nosotros podemos escribir código, lo que les comentaba yo en un principio, sin que tenga yo que saber en tiempo de diseño si la base de datos es SQL Server,
si la base de datos es el Jet Engine de Microsoft, por ejemplo, ¿sí? O si la base de datos está en MySQL o si la base de datos está en Oracle. O sea, ¿cómo hacer para que tu aplicación sea totalmente transparente, ¿no? Nuevamente, esto probablemente de las clases, muchos de ustedes sí ya la habrá utilizado, algunos otros todavía no, pero bueno, ya con las nuevas tecnologías como Entity Framework, como Data Services, como bueno, Liquid SQL no, porque está casado con SQL, ¿no? Pero con el Entity Framework, por ejemplo, prácticamente la idea es hacernos independientes del motor de base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la esencia, vamos a ver cómo es posible hacer esto, ¿no? Y con esto prácticamente recordaríamos todo lo que hemos visto en este módulo acerca de las distintas interfaces que están disponibles y que debe de implementar cualquier proveedor, ¿sí? Esto es, una interfaz sirve como contrato, ¿verdad?, para los proveedores de datos. Si los proveedores de datos siguen las especificaciones, entonces se va a poder garantizar precisamente que este proveedor va a poder ser utilizado precisamente para desarrollar aplicaciones con .NET. Si no las cumple, entonces pues simplemente no es un proveedor de datos para .NET. Entonces vamos a ver principalmente aquí tres elementos: DB Provider Factories, vamos a ver también el Get Factory, vamos a ver DB Provider Factory. Vean cómo uno es plural, otro es singular, ¿verdad? Entonces, esto me recuerda mucho a un patrón por ahí, hablando de patrones de diseño. Igual no sé si ustedes lo recuerden, pero están los patrones bueno, la pregunta es, ¿qué patrón es el que les suena? Y bueno, sobre todo cuando terminemos de ver la demostración, ustedes me dicen por ahí qué patrón es el que que creen ustedes que se está implementando, ¿no? Bueno, vamos entonces a la demostración de esta sección. Vamos a escribir código independiente del proveedor ADO.NET. Entonces, nuevamente voy a compartirles aquí mi escritorio. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Déjenme cerrar esto. Bueno, antes de cerrar, déjenme tomar lo típico, ¿verdad? Mi método main para no estar escribiendo mucho. Y aquí le vamos a decir, ¿sabes qué? Agregar un nuevo elemento que sería una nueva clase. Y le vamos a poner, no sé qué se les ocurre, DB Provider Factories. Es una clase, C#, agregamos. Tomamos nuestro código, listo para que ya nada más le reemplacemos acá. Y ¿es correcto o incorrecto que pongamos aquí un using systemdata.sql client? También es para que lo mediten, ¿verdad? Entonces, bueno, si vamos a hacer una aplicación de acceso a datos y no nos vamos a casar con ningún proveedor, entonces no debes de poner ni SQL Client, ni OLEDB Client, ni cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer uso de, pues, el espacio de nombres, perdón, using system.data. Sí, aquí viene pues todo lo que tiene, por ejemplo, dataset, etcétera, los datos principales. Y también vamos a utilizar otro espacio de nombres, system.data.common. Common es precisamente el espacio de nombres que define todo lo común, interfaces, clases abstractas, etcétera, de los proveedores de datos. Entonces, esto es lo único que requerimos. No requerimos ni que el SQL Client, ni el OLEDB Client, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es de lo que tenemos. ¿Cómo nosotros podríamos saber de qué proveedor nos están proporcionando información? Bueno, aquí cuando nosotros compilemos nuestro código, realmente en tiempo de diseño, como estamos en este momento, no sé qué proveedor de datos el cliente tenga, ¿verdad? Si es SQL, si es OLEDB, si es Oracle, MySQL, etcétera, no sé.
Pero lo que sí sé, estamos de acuerdo que debo de saber qué tablas debe de existir, ¿verdad? Porque es parte de mi aplicación. Que estén en Oracle, en MySQL, en SQL Server, en el Jet Engine, etcétera, ese ya es otro asunto. Pero lo que sí debo saber es qué tablas va a tener, o sea, dónde voy a guardar los datos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a compilar y al compilar pues prácticamente genero el exe, genero mi archivo de configuración y me lo llevo con el cliente. El cliente me dice, ¿sabes qué? Por fin vamos a utilizar SQL Server. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente modificar mi archivo de configuración, le cambio el proveedor y listo. Ah, no, pero fíjate que mejor de momento vamos a utilizar el Jet Engine, eso es la base de datos de Access. Perfecto, modifico simplemente el archivo de configuración, que es un archivo de texto plano, ¿verdad? Formato XML, y con eso debe de ser suficiente y mi código no debe sufrir ningún cambio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, principalmente aquí como primer punto, es definir nuestra cadena de conexión en el Application Config, que puede ser Web Config para el caso de las aplicaciones web. Entonces voy a irme aquí, ya por acá ya teníamos una definida, ¿verdad? Pues ahí está, inclusive. O sea, ya tenemos aquí nuestros connection string, tenemos aquí nuestra cadena de conexión, aquí la voy a aislar, se llama cadena de conexión, nos conecta a la fuente de datos punto, ¿verdad? Inicia el catálogo, aquí le vamos a decir que nosotros queremos utilizar Norwind, si está bien escrito, si no está en marca error, seguridad integrada igual a true. ¿Ok? Entonces con esto estamos conectándonos, perfecto, y bueno, pues vamos a la codificación que es la parte más interesante. Para codificar, ya vi que se llama cadena de conexión, perfecto. Para la parte de la codificación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues empezamos por obtener la cadena de conexión de nuestro archivo de configuración. Para eso, creo que ya teníamos agregada la referencia, ¿verdad? A system.configuration. Ok, ya nada más voy a agregar aquí, voy a importar el espacio de nombres, system.configuration. Perfecto, ahí está. Ya que tengo el system configuration, ahora sí, ya nada más le digo string, connection string, igual, y si recuerdan, le decimos configuration manager, configuration manager, ¿verdad? Punto connection strings, acá está, y tengo poca memoria, ya se me olvidó, pero bueno, sé que es el connection string de acá, ¿verdad? Nuevamente, buenas prácticas, para que los compañeros puedan ver, baja tu línea, ¿sí? Y, pues como ya se te olvidó, ok, copia y pega. Perfecto, ahí estamos, ¿no? Nuestra cadena de conexión. ¿Cuál cadena de conexión viene? No sé, lo único que sé es que viene una cadena de conexión. Es responsabilidad de la persona que modifique el archivo de configuración de que ponga la cadena de conexión adecuada. Lo que sí necesito saber, lo que sí necesitamos saber es el proveedor. Entonces, este es un dato aquí adicional que le tenemos que poner obligatoriamente a nuestra cadena de conexión. Cuando nosotros trabajamos aquí con SQL, no hay necesidad de ponerle qué cadena de conexión porque yo ya sé que voy a trabajar con SQL Server, ¿verdad? Como la teníamos anteriormente. Pero ahora que ya va a ser genérica mi aplicación de acceso a datos, sí le debo especificar aquí en el archivo de configuración de qué proveedor se trata. ¿Y cómo lo hago? A través, aquí también tenemos nosotros otro parámetro acá de las cadenas de conexión y es el provider name. Aquí simplemente ponemos el espacio de nombres. ¿Cuál es el espacio de nombres de SQL? Ah, pues todos por ahí ya nos están dictando, ¿verdad? System.data.sql client. Ese es el espacio de nombres para las bases de datos SQL. Entonces nos vamos a conectar precisamente aquí a Norwind.
¿correcto? Entonces, ok, ya tenemos el proveedor, ahora el siguiente paso entonces sería también aquí obtenerlo, ¿sí? Entonces, déjenme aquí declarar una variable, string provider es igual a configuration manager, ahí está, punto connection strings, la cadena de conexión y luego aquí provider name, ¿ok? Entonces, nada más aquí para no escribir mucho, voy a dar copiar, voy a dar pegar. Entonces, ya tengo los datos importantes de la cadena de conexión. ¿Cuáles son? La cadena de conexión por sí misma. ¿Qué otra? El proveedor. ¿Y para qué quiero el proveedor? Lo que pasa es que voy a ocupar, ¿verdad? Una clase, ¿sí? Una clase que me genera proveedores de datos. ¿Sí? Imagínense ustedes que tienen una fábrica, pero curiosamente esa fábrica es una fábrica que produce fábricas. ¿Cómo está eso? Sí, yo le puedo decir, a ver, fábrica, genérame una fábrica de zapatos. O fábrica, genérame una fábrica de pantalones. O fábrica, genérame una fábrica de pelotas, ¿no? Entonces imagínense ustedes algo así, una fabricota de fábricas, donde su función principal de esta fábrica es de devolverme o formarme otras fábricas, ¿sí? Pues probablemente en la vida real no exista, pero podemos verlo algo así como una empresa de consultoría, ¿no? Una empresa de consultoría que le diga yo, oye, a ver, dame asesorías para que pueda yo instalar o para que pueda yo crear mi fábrica de software. O a ver, dame consultoría para que pueda yo administrar bien mi empresa de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una empresa que se encarga de crear otras empresas. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es una fábrica que se encarga de crear fábricas. Pero esta fábrica va a crear proveedores de datos. Yo le puedo decir, ¿sabes qué fábrica? Créame una fábrica de SQL Connection. No, perdón, de SQL Client. O créame una fábrica de OLEDV Client. O créame una fábrica de Oracle, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar nosotros la clase DB Provider Factories. DB Provider Factories, ¿verdad? Que sería esta, como le puse más o menos el mismo nombre, DB Provider Factories, representa un conjunto de métodos estáticos para crear una o más instancias, ¿sí? ¿De qué? De system.data.common.db Provider Factory. Entonces, esta clase tiene métodos estáticos que me permiten crear objetos DB Provider Factory. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, el método getFactory y como parámetros me está pidiendo los datos del proveedor en un row, o bien me pide, dame el nombre del proveedor y yo te creo tu fábrica, dice, sin ningún problema. ¿Y dónde tenemos el nombre de nuestro proveedor? Pues lo tenemos aquí, en Provider. ¿Y qué me regresa? Me regresa un DB Provider Factory. Entonces le voy a decir, bueno, entonces permíteme, ¿dónde voy a dejar mi fabriquita? Le voy a decir aquí DB Provider Factory, le vamos a poner aquí como nombre Factory igual a esto. Entonces, cuando se ejecute esta instrucción, Factory, ¿qué cosa va a ser? Una fábrica. ¿De qué? De objetos connection, de objetos command, de objetos data adapter, de objetos data reader, pero ¿de qué proveedor? Del proveedor que le pasé aquí. Si aquí le paso, como en este caso tenemos System Data SQL Client, entonces esta fábrica va a saber crear SQL Connection, SQL Data Adapter, SQL Data Reader, etcétera, etcétera, etcétera. SQL Parameters, es lo que va a hacer nuestra fábrica. ¿Sale? Bien. Entonces, hasta acá espero que vayamos bien, que no haya ningún problema. Ya tenemos nuestra fábrica. Bueno, pues ahora nosotros, vean, no puedo yo utilizar que el SQL Connection ni nada, ¿no? Porque entonces me casaría yo con SQL. En vez de eso, vamos a utilizar las clases comunes. DB Connection, por acá está, DB Connection
conexión va a ser igual a ¿qué? Pues le digo, fábrica, créame una conexión, ¿no? Entonces, esta fábrica sabe crear conexiones. Ya está nuestra conexión. Ahora, pues simplemente le decimos, ¿verdad? Connection string va a ser igual a, pues, la cadena de conexión que recuperamos allá arriba. ¿Sale? Y luego, ¿qué más le ponemos? Pues simplemente le decimos que abra la conexión, ¿verdad? Entonces aquí le decimos, ¿sabes qué? Connection.open. Con esto ya va a abrir la conexión. ¿Qué conexión, perdón? ¿Qué conexión va a abrir? ¿Quién sabe? La que nos pongan aquí en el archivo de configuración y que recuperemos nosotros. Pues ya tenemos nuestra cadena de conexión. Siguiente paso, lo típico, preparar el comando. Lo mismo, necesito un db command. db command igual a connection.create command. Entonces vean, aquí ya estoy creando, ¿no? Igual le pude haber puesto db command, por ejemplo, igual a pues algún otra instrucción, por ejemplo, que decirle, por ejemplo, a la fábrica, por ejemplo, factory.create command. O sea, pude haberle puesto lo mismo, ¿no? Entonces, la fábrica me va a crear un db command. Entonces, bueno, en lugar de ponerle un new SQL command, ¿verdad? Aquí le pude haber puesto fábrica, créame un un comando. Pues ya tengo aquí mi comando. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ustedes me estarán diciendo, pues créale que si el command text. Ok, entonces le vamos a crear aquí nosotros nuestro command text. Le vamos a decir, por ejemplo, select, ¿verdad? Vamos a poner asterisco from products. Vamos a seleccionar simplemente de productos, ¿no? Siguiente paso, y así para hacerlo más interesante, vamos a declarar ahora un reader, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí var reader igual a command.execute reader, ¿verdad? Igual nosotros le podemos poner aquí el command behavior close connection para que se cierre la conexión tan pronto termine. La pregunta es, reader, ¿de qué tipo es? Reader es de tipo DB Data Reader, ¿sí? Entonces yo igual aquí le puedo poner DB Data, por acá está, ¿no? DB Data Reader, y ese sería nuestro reader. Vean cómo ya pues, prácticamente estamos listos para empezar a escribir ya el resultado, ¿verdad? Sale, entonces, vamos ahora simplemente a hacerle un while, le decimos mientras haya que leer, ¿verdad? O sea, todos vean cómo es fácil, ¿sí? Y le decimos aquí console.writeLine, por ejemplo, y le vamos a decir que nos escriba reader, ¿verdad? Y le decimos que nos escriba el product name. Perfecto, pues ahí estamos, ¿no? Simplemente vamos a mandar los nombres de los productos. Le ponemos aquí un close para que se cierre el reader y que se cierre la conexión. ¿Ok? No tenemos ningún catch, try, nada, todo esto para hacerlo lo más sencillo posible. Ahora la pregunta, ¿funcionará o no funcionará? Bueno, se ve algo así como muy mágico, ¿verdad? Entonces vamos a ver DB Provider Factories, va a ser nuestro proyecto de inicio. Vamos a decirle aquí, módulo 01, propiedades, DB Provider Factories, ahí está, ¿no? Entonces vamos aquí, pues simplemente a ejecutar. Y si todo marcha bien, vean, ahí tenemos nuestros productos, ¿no? ¿Sale? Entonces, no dijo nada, o sea, se conectó. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos aquí a DB Products,
creo que aquí podía yo editar. A ver, voy a ejecutar nuevamente. Vean aquí, le voy a poner para que se vea Chai, le voy a poner aquí SQL client, por ejemplo, ¿no? Para que veamos, ¿no? A lo mejor lo estoy tomando de otro lado, por decir algo, ¿no? Simplemente vamos a dudar un poco. Entonces, vamos aquí a volver a ejecutar nuestra aplicación. Aquí vamos a ver, ahí está. Le vamos a decir ejecutar y vamos a cerciorarnos, ahí está, ¿verdad? El SQL Client, o sea, así nos está tomando la información del SQL Server. Bien, y bueno, pues prácticamente aquí lo que demostramos fue precisamente cómo realizar operaciones, ¿verdad?, acceso a datos de manera genérica, o sea, sin casarnos con un proveedor de datos específico. Aquí no estoy casado con SQL, sino con un proveedor X que tenga la tabla products y que, pues simplemente esto, ¿verdad? O sea, y la cadena de conexión la obtenemos de acá. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, algunos de ustedes igual también me decía, oye, vamos a hacer algún ejemplo con bases de datos Access 2007. Y bueno, vamos a aprovechar aquí entonces también para ejemplificar. Yo tengo, vamos a ver, déjeme agregar una cadena de conexión, le vamos a poner, bueno, es lo que haríamos realmente aquí con las conexiones, ¿no? Simplemente tomo mi cadena de conexión, déjeme copiar para no escribir tanto. Cadena de conexión, esta la podemos poner como old, ¿verdad? De vieja para que ya no la tome en cuenta. Y entonces le puedo decir al connection string, por ejemplo, le digo provider igual, y entonces aquí la cadena de conexión va a ser distinta. Aquí le vamos a decir provider igual y le vamos a decir que sea Microsoft, ¿verdad? Si comete error de dedo, bueno, nos va a decir al momento de conectarse. Ace OLEDB.12.0, ese sería nuestro proveedor, punto y coma, data source igual, y aquí le debemos de especificar la base de datos. Déjeme ver aquí si tenemos una base de datos en mi disco D, en base de datos, y aquí tengo el Norwin, pero es la versión 2007. Entonces déjeme aquí abrir esta base de datos. Vamos a ver igual la tabla productos, y aquí ya tiene Chai 2007, por ejemplo, ¿no? Para que podamos ver la diferencia, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está mi base de datos y está en la ruta correspondiente que se la debo de poner aquí en Data Source. Entonces aquí le vamos a poner D2 diagonal invertida, base de datos, diagonal invertida, y se llama NWIND 2007. ¿Ok? Punto ACCDD, que es la extensión, ¿verdad? Punto y coma. Y aquí nosotros también le podemos pasar el Parsing Security Info. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner persist, si recuerdan más o menos lo que guarda este valor. Entonces, persist, le damos security, por ejemplo, info igual con false, ¿correcto? Pues ya tenemos aquí nuestra cadena de conexión, pero ahora lo que debemos de cambiar, ¿qué cosa es? Debemos de especificarle el proveedor. Y el proveedor en este caso sería un system.data, un OLEDB. Ese sería el proveedor. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vean, no estoy modificando ni una sola línea de código, simplemente modifiqué la cadena de conexión. Vamos a ejecutar. Y si todo marcha bien,
debe de aparecer precisamente, vean, el producto, pero ahora consultando una base de datos Access. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto, a lo mejor les estoy haciendo trampa, pero no duden de mí. Le voy a quitar Chai, déjenme ponerle aquí alguna otra cosa, son 0827, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos aquí a irnos a nuestro código, vamos a decirle ejecutar, y vemos efectivamente que está leyendo la información precisamente de la base de datos Access. ¿Qué hicimos? No hicimos nada, no le modificamos, o sea, no le modificamos nada al archivo de código, ¿verdad? Nuestro archivo de código sigue estando ahí, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y lo único que hicimos aquí nosotros fue cambiarle aquí la cadena de conexión y indicarle, bueno, cuál era la cadena de conexión y cuál es nuestro proveedor, ¿ok? Entonces prácticamente con esto ya tenemos demostrado la elaboración de código de manera genérica para cualquier proveedor, ¿ok? Entonces déjenme regresar a la diapositiva. Y vamos a ver qué resta ya para terminar con este módulo. Vamos a ver qué tenemos, módulo 1. Tenemos ahora la siguiente demostración. Es otra demostración también que teníamos pendiente cuando hablamos de SQL Server 2005. SQL Server 2005 Express Edition, en general también el SQL 2008 Express Edition, nos permite trabajar con instancias de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos configurar, ¿verdad? Una cadena de conexión para indicarle precisamente, para indicarle aquí a nuestra instancia de SQL Server, que nosotros tenemos un archivo de datos, ¿verdad? Que tenemos un archivo de datos y que estos datos, ¿verdad? Estos datos queremos que los atache al momento de lanzar la aplicación. Esto es, que la base de datos no está, atachada ya directamente a un servidor, sino más bien que la base de datos nosotros la tenemos ahí con archivo junto con su log y que queremos que él solito la levante, ¿verdad? Al momento de lanzarse la aplicación. Esta característica es propia de ¿cómo se llama? SQL Express Edition. Entonces, si quisiéramos hacerlo con una instancia de SQL que no es Express Edition, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, a través de la especificación User Instances y a través de Attach DB File Name, nosotros vamos a poder decirle a SQL Server Express Edition, ¿verdad? Le vamos a poder decir nosotros que adjunte esta base de datos. Entonces, déjeme aquí buscar una base de datos que podamos utilizar para ejemplificar y pasaríamos entonces a la siguiente demostración. Déjeme aquí buscar mi base de datos. Déjeme ver aquí. Igual si quieren pueden ir enviando sus preguntas y en un momento más ya las vamos a responder, mientras aquí busco mi base de datos que podemos utilizar para este ejemplo. Ok, creo que ya la encontré. Muy bien. Ok, bueno, entonces, pues déjeme aquí nuevamente. Voy a compartirles aquí mi escritorio para irnos a la última demostración. Déjeme darle un share desktop.
Aquí tengo yo esta base de datos de Demo Attach MDF con su LDF. Son archivos que tengo ahí. Estos no están atachados a ninguna base de datos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a irme aquí, normalmente a nuestra aplicación, ¿verdad? Y dentro de nuestra aplicación, déjenme crear aquí un nuevo directorio, ¿sí? Vamos a suponer que aquí yo le digo, ¿sabes qué? Aquí en este directorio voy a copiar una base de datos. Aquí voy a tener una base de datos que quiero que SQL Server Express levante, ¿verdad? Al momento de ejecutar mi aplicación, sin que haya necesidad de configurarla al motor de base de datos, ¿sí? Entonces, déjenme aquí mostrarles, aquí lo que voy a hacer es conectarme a mi instancia. Yo aquí tengo este SQL Server Developer Edition. Déjenme conectar a ver si es esta SQL Express. Entonces aquí tengo yo otra instancia de SQL Express, se va a conectar. Y vamos a ver qué bases de datos tiene, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no tiene ninguna base de datos, ¿verdad? O sea, está blanquita esta instancia de SQL Express. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí a la carpeta y le voy a decir que quiero agregar elementos existentes. Entonces, voy a seleccionar aquí mi disco de en bases de datos. Aquí le voy a decir que ponga todos los archivos y voy a agregar el Demo Attach MDF y su archivo LDF. Entonces le digo ADB y ya tenemos aquí nuestra base de datos lista en nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces vamos a esperar aquí que termine de configurar lo que tenga que configurar nuestro entorno de Visual Studio. Aquí lo que nos está diciendo, mira, detecto como que quieres trabajar con bases de datos. A ver, yo te voy a ayudar a configurar tu fuente de datos. ¿Quieres generar un dataset? Y le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, no quiero generar nada, cancela. Entonces ya tengo aquí mi base de datos, ¿verdad? Y aquí está su log, ¿sale? Bien. Ya tengo aquí yo mi base de datos. Esta base de datos, vamos a verla aquí, le di doble clic y me está mostrando aquí tablas, ¿verdad? Y para no variar, pues tiene la tabla productos, que yo le voy a dar aquí, vamos a suponer, show table data, y pues me está mostrando aquí la información, ¿no? Entonces, esta información, pues, aprovechando que estamos con código genérico, ¿verdad?, de bases de datos, entonces pues, vamos a hacer lo siguiente, simplemente voy a agregar aquí otra cadena de conexión. Y esta cadena de conexión se parece mucho a la de SQL. ¿Sí? Entonces le vamos a decir aquí, copiar y pegar. Le vamos a decir, bueno, ahora sería Alt 2. Y esta la dejamos como para que sea la buena, ¿verdad? Entonces nuevamente el cliente me pidió con SQL, luego se arrepintió y ahora me la pide con Access. Se vuelve a arrepentir y ahora me la pide con SQL Express. Y como yo ya estaba preparado, entonces ya escribí mi código listo para que pueda funcionar, no importa con qué motor de base de datos, ¿no? Entonces aquí tengo yo la cadena de conexión, bueno, su nombre. El connection string, aquí viene la parte importante. La fuente de datos, data source, ahora mi instancia ya no es punto, ¿verdad? Sino que ahora, punto es porque no tiene nombre, es la instancia default. Ahora ya va a tener nombre. ¿Cuál es el nombre? SQL Express, ¿verdad? Y luego, otra cosa que podemos hacer aquí. Ya no hay initial catalog, ¿no? Entonces, vamos a irla formando. Aquí tengo yo SQL Express. Ahora vamos a utilizar el parámetro attach db, ¿verdad? File name. Attach db file name. Igual. Vean la parte interesante. ¿Y qué ruta le especifico? No
Sí, o sea, ¿dónde va a quedar esa ruta? O sea, por ejemplo, en el caso de Access hay que especificarle la ruta, ¿no? Sí, como lo hicimos acá, le dijimos que en D, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso aquí no sé dónde va a quedar, más bien sé que va a quedar en el directorio de la aplicación, en el subdirectorio DB. Ah, bueno, entonces afortunadamente, como parte de la sintaxis, nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Eh, la raíz va a ser el directorio de datos. Esto es data directory. Y simplemente esto va a representar el directorio de nuestra aplicación. Data directory entonces es el símbolo de pipe, data directory pipe, y luego ahora sí, la carpeta db, ¿verdad? Y el archivo se llama demo, ¿verdad? Attach.mdf. Aquí se asume que el archivo del log está junto con el archivo MDF. Y otro truco, o más bien otro tip, debemos de incluir integrated security igual a true, ¿correcto? Para que pueda funcionar. Pero además debemos de indicarle que trabaje con instancias de usuario. Entonces, user instance igual a true. Entonces, prácticamente con esto ya tenemos nuestra cadena de conexión y el proveedor sigue siendo el system.data.sql client. ¿Ok? Entonces, mucho ojo aquí, attach db file name, para indicarle cuál es la base de datos que va a tachar. Data directory representa la ruta del directorio donde está nuestra aplicación. Y luego, para utilizar instancias de usuario, hay que indicarle user instance y debemos tener la seguridad integrada. Con esto, pues vamos a darle a ejecutar, vamos a ver si funciona nuestra aplicación. Y se va a conectar a SQL Server Express Edition. Y vean, pues ahí está nuestra aplicación sin ningún problema, sin que hayamos tenido necesidad de atachar el archivo de base de datos hacia el motor. Entonces, probablemente algunos de ustedes dicen, oye, es que el problema es que ahora cómo le mando la base de datos al proveedor o al cliente, etcétera. Bueno, pues podemos utilizar este mecanismo de atachar sobre SQL Express Edition, pero debe de ser SQL Express. ¿Ok? Y bueno, por fin hemos terminado nuestro módulo 1. Hemos terminado nuestro módulo 1 que fue el más pesadito. Ya tenemos con esto me parece que es aproximadamente el 22% de los temas del examen de certificación. O sea, apenas llegamos al 22%. Y si ustedes fueron siguiendo estas demostraciones, estas presentaciones, prácticamente ya están preparados en una de las primeras secciones, que es precisamente la de conectarse y de obtener datos de la fuente de datos. Bien, antes de terminar ya con este módulo, esta sección, es el momento de pasar a preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver qué tenemos por acá. Dice por acá una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el SQL Server Express y el SQL Server CE para escritorio? Realmente lo podemos ver de la siguiente forma. SQL Server Express es la versión normal de escritorio de servidor. Sí, lo podemos ver como de servidor, SQL Server, ¿verdad? Pero que, bueno, fue diseñada principalmente para escritorio. Y a través de SQL Server pues, prácticamente podemos desarrollar todo tipo de aplicaciones de acceso a datos. Tenemos limitantes como por ejemplo relacionados con el tamaño de base de datos, limitantes respecto a la cantidad de memoria que puede utilizar, al número de procesadores que puede utilizar, etcétera. Entonces es una versión gratuita y es una versión, digamos, hasta cierto punto recortada del servidor
de las otras ediciones de servidor. SQL Server CE fue creada para instalarse en dispositivos móviles. Pero con el avance de todo esto de las tecnologías, Microsoft liberó su versión de escritorio. Podemos ver nosotros a SQL Server CE muy similar a lo que sería el Jet Engine de Microsoft, ¿sí? Esto es las bases de datos que se manejan con Access, que tenemos archivos de base de datos y ahí depositamos la información. Bueno, esa sería la similitud con SQL Server C, que maneja ahí sus archivos de datos, pero que tenemos la ventaja en comparación al Jet Engine, de que pues podemos ocupar la misma sintaxis que utilizamos para los servidores de SQL. Esto es los parámetros nombrados, etcétera. Entonces, es una alternativa más para si queremos no utilizar ya el Jet Engine y que sea todavía más transparente la migración desde una aplicación pequeña hacia una aplicación más robusta. Entonces, originalmente fue diseñado SQL Server CE para dispositivos móviles, pero ya hay versiones para escritorio y bueno, que podemos utilizar también, ¿no? Por si no queremos utilizar SQL Server Express, que por cierto el SQL Server CE lo podemos ver como todavía más compacto, ¿no? El CE. Bueno, en el caso de OLEDB dice cómo la sintaxis del command para crear los parámetros. O sea, en lugar de que le pongas arroba y el nombre, le pones interrogación. ¿Sale? ¿Qué sentido tiene que existan los proveedores individuales si se puede utilizar el genérico? Bueno, hay un detalle ahí, por ejemplo, Microsoft dice, tú puedes utilizar, puedes desarrollar aplicaciones de acceso a datos Microsoft SQL Server utilizando OLEDB o utilizando ODBC. Pero, por ejemplo, si quieres aprovechar al máximo lo que te puede ofrecer el proveedor de SQL, directamente programa para SQL. En otras palabras, para el ejemplo que hice, ¿vieron que no utilicé Store Procedures? ¿Por qué? Porque probablemente SQL Server sí lo maneje, pero un Access no. Y si utilizo SQL Server Store Procedures, pues ya me estoy casando con SQL, ¿no? Entonces, tiene ventajas y desventajas. Ventajas, pues que no me importa para qué motor de base de datos, si yo utilizo lo estándar, SQL va a funcionar. Desventajas, no utilizaría yo todo el poder que me da un motor como SQL Server en el manejo de Store Procedures, ¿no? Porque si lo hago, entonces ya no use los genéricos, mejor utiliza, no es la palabra genérico, ¿no? Porque se puede confundir con los tipos genéricos, pero no estamos hablando de eso, sino más bien de cualquier tipo de base de datos. Entonces, si tú sabes que vas a utilizar bases de datos SQL Server, utiliza directamente el SQL Client, o sea, no te complique la existencia. Pero si tú piensas tu aplicación como que sea más universal, pues tienes varias opciones. Una de ellas, utilizar clases, ¿verdad? Comunes, vamos a llamarle así, comunes, o bien, si programas con capas, puedes crear una capa para SQL Server, una capa para bases de datos Access, puedes crear una capa para otros motores, Oracle, MySQL, etcétera, ¿sí? Entonces, sí tiene sus ventajas y desventajas. Espero que se haya entendido. Command type para datos como imágenes o datos blob, no tiene nada que ver el command type. El command type simplemente dice, ¿qué quiero? ¿Quiero una instrucción SQL o quiero directamente el nombre del Store Procedure, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, ayer vimos cuando platicábamos del mapeo de datos, yo puedo lanzar un reader y obtener los datos. En el caso de los blob o los binary, por ejemplo, el tipo de datos que me regresa, dijimos, era de tipo byte o arreglo de bytes. Entonces, no le tienes que cambiar nada al command type, simplemente tomas los datos y los depositas en el tipo de datos.net correspondientes. ¿Ok? Espero que esa haya sido tu pregunta. Si no, puedes volver a formularla, por favor. ¿Hay alguna utilidad en ADO.net que genere automáticamente los parámetros? Por ejemplo, si tengo que dar de alta a un cliente que tiene 30 campos, me evitaría hacerlo manualmente.
Que yo sepa, no existe, aunque algo, no tiene nada que ver, no. O sea, no, estaba yo recordando acerca del el SQL Command Builder. El SQL Command Builder, bueno, sí me genera comandos en base a una instrucción select, pero ya lo veríamos con más calma en el dataset, pero salvo que alguien por aquí se acuerde y yo no me esté acordando, no conozco una utilidad que me genere automáticamente los parámetros, al menos directamente con .NET. Quizás haya alguna herramienta de terceros y bueno, si alguien quiere compartir esa información, pues adelante. ¿Sí? Y si tienes muchos parámetros, híjole, piénsale bien, porque a lo mejor algo estás haciendo no de la forma correcta, ¿eh? Es mi punto de vista. Pero igual algunos me dicen, no, pues es que a fuerza le tengo que pasar los 30 campos. Bueno, pues yo trataría de ver otra opción, ¿no? Para no estar pasando tantos parámetros. Algunos proveedores de datos no aceptan los parámetros, es el caso de DB2. Tuve que poner las comillas y concatenarlo porque no tenía manera de utilizar parámetros. Ahí sí no te puedo ni decir que tienes razón o no, pero casi te puedo asegurar que sí los tiene. ¿Por qué? Porque una de las interfaces que debe de implementar es precisamente para manejo de parámetros. Probablemente la manera de cómo se nombren los parámetros es la que no le encontraste. Por ejemplo, en el caso de Oracle, igual corríjanme los que ya manejan Oracle, me parece que les debes de poner dos puntos en lugar de la arroba, o como lo leí, una interrogación. Entonces, por aquí, si hay alguien que haya manejado ya con DB2, yo digo que sí, sí deben de tener parámetros, pero no te lo puedo asegurar dado que no conozco DB2 y no he tenido la oportunidad de trabajar con DB2. ¿Ok? Entonces, ahí te queda algo para que investigue yo más, o si alguien nos ayuda, que nos avise. Dice otra pregunta, ¿podría utilizarse esa forma, por ejemplo, para conectarme a una base de datos de Oracle o una de MySQL de Access o de SQL Server? ¿Qué tan benéfico sería utilizar muchos try, exception? ¿Afecta mucho en el rendimiento? No realmente, el que tengas muchos, try. Bueno, ok, sí te va a meter instrucciones, ¿verdad? Son instrucciones que van. Y si te pones así muy estricto, pues entre menos instrucciones mejor, pero si son necesarias, pues hay que ponérselas, ¿no? Pero realmente ahí sí tendrías que evaluar, o sea, tampoco abusar, ¿verdad?, de poner instrucciones que no sean necesarias. Pero pues sí, siempre tienes que estar cachando las posibles excepciones que se puedan presentar, ¿sí? Y respecto a la forma común para conectarte a distintos proveedores, bueno, el ejemplo que vimos te permite conectar a cualquier base de datos que tenga proveedor para .NET. Entonces, si algún motor de base de datos se dice que tiene proveedor para .NET, debe de cumplir con todas las interfaces que mencionábamos al principio de las secciones. ¿Ok? Bien. El namespace de MySQL para trabajar con Visual Studio lo desconozco. No he trabajado con MySQL. Yo creo que muchos de aquí sí han trabajado con MySQL. Yo lo desconozco, son de las cosas que no me da tiempo de investigar, pero lo debo de hacer para poderles responder cuando me lo preguntan. Ya me lo han preguntado varias veces y siempre he querido trabajar con MySQL, pero no he tenido tiempo para hacer pruebas, ¿no? Igual si alguien sabe, pero me imagino que debe de ser algo así como system.data.mysql, ¿no? Pero no te podría asegurar. Se pueden crear instancias de usuario con SQL Server, solamente con la Express, con Express Edition. ¿Qué más? ¿Qué impactos negativos tiene desarrollar código genérico para acceso a base de datos? Es decir, pierdo la posibilidad de utilizar características propias de cada proveedor o reduce el rendimiento. Fue parte de lo que contestamos, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque vas a utilizar, o sea, las interfaces simplemente definen lo mínimo que debe hacer un proveedor, pero cada proveedor le va a poner cosas adicionales.
Entonces, definitivamente sí pudieras perder algún tipo de rendimiento en el no uso de alguna característica propia del proveedor. Ejemplo, SQL Server, sus store procedures, sus funciones, ¿sí? Y muchas otras cosas que tiene adicional, SQL Server. Entonces sí podrías, tener algún impacto. Por eso, como alternativa les decía yo, otra opción, bueno, pues escriban, capas de acceso a datos que puedan trabajar con distintos proveedores de datos. Dice, aunque no conozco el tema del Entity Framework y probablemente sea un tema posterior, tengo entendido que no soporta todos los motores de base de datos o estoy equivocado. Definitivamente no estás equivocado. Actualmente soporta Oracle, soporta Microsoft SQL Server, soporta SQL CE. Probablemente me equivoque, pero también soporta MySQL y me parece que soporta DB2, pero bueno, seguros, Oracle, SQL Server de Microsoft, SQL Server CE. ¿Quién no soporta y Microsoft no tiene planes de darle soporte al motor OLEDDB, por ejemplo, para Access? Sí, entonces, no hay proveedores. Y el tema del Entity Framework sí lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué podemos decir? Que es una tecnología relativamente nueva, aunque realmente ya viene con mucho tiempo atrás, pero muy pocos la conocen, todavía no la han implementado, ¿ok? Pero sí, efectivamente, compañero, tienes razón, no soporta todos los motores de base de datos. Es algo así como Windows Vista, ¿verdad? Windows Vista, pues ahora los fabricantes tienen que crear sus drivers. Bueno, pues igual aquí, tengo el Entity Framework y ahora invitar a los proveedores a que generen proveedores para Entity Framework. Comentaste que no todo era un Store Procedure, pero según mi experiencia, utilizar cadenas de select dentro de un aplicativo trae problemas al servidor, lo llena de cadenas, de lo contrario, hasta cuánto líneas de select podría hacerlo. Porque recuerdo la empresa había comprado un aplicativo y viendo sus fuentes tenía mucho select dentro del aplicativo y cargaba mucho el servidor. Espero tus comentarios. Bueno, haciendo la diferencia entre qué es lo recomendable, utilizar puros store procedures o utilizar instrucciones select, debemos recordar las diferencias principales o los beneficios principales entre el uso de store procedures en lugar de instrucciones select, ¿no? Inclusive alguno de los compañeros que están aquí es enemigo de los select y es está muy metido a elaborar puros store procedures, ¿no? Entonces, los store procedures te permiten disminuir el tráfico en la red. ¿Cómo está eso? Sí, porque a lo mejor un store procedure puede realizar 5, 10, 15, 20, etcétera, instrucciones SQL. Si no utilizas store procedure, tienes que mandarle instrucción 1 y regresar el resultado. Instrucción 2, regresar el resultado. Instrucción 3, etcétera. Entonces, con eso te va a pegar en el rendimiento, en el servidor, de que tiene que estar procesando muchas llamadas. También el tráfico en la red se incrementa. Y bueno, son de los puntos muy fuertes, ¿no? Luego, por otro lado, los store procedures le pegan en recursos de procesamiento y de memoria al servidor. Sin embargo, la característica que tenemos con los store procedures es que ya están precompilados, ya está armado el plan de ejecución, ya está listo para ser ejecutado en el servidor. Entonces, es mucho más rápido. ¿Qué más? Reduce definitivamente el tráfico de red. Y algo más importante, a través de los Store Procedure podríamos nosotros implementar seguridad en nuestros datos. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor yo le niego a un usuario que haga select sobre una tabla. Y en vez de eso, creo un Store Procedure, el Store Procedure que haga el select de la tabla, y le digo al usuario, tienes permiso de utilizar ese Store Procedure. Entonces, el usuario, en lugar de darle select a la tabla porque no puede, le va a poder dar una ejecución al Store Procedure para obtener la misma información, o más bien la información que yo quiera que el usuario vea, ¿no? Entonces, tienes muchos beneficios respecto al uso de los Store Procedures, pero no quiere decir que sea un pecado el de que solamente
puros store procedures utilices o de que puras instrucciones SQL utilices, o sea, va a depender mucho del tipo de aplicación, ¿no? Yo muchas veces utilizo instrucciones SQL que se las mando al servidor y otras tantas utilizo store procedures, entonces no es ningún pecado hacer una combinación entre estos, ¿no? En el caso de tu aplicación que me comentas, pues no sé la naturaleza de la aplicación, a lo mejor no se prestaba para crear store procedures, por eso lanzaron puras instrucciones select, ¿sale? Pero bueno, o sea, sí hay que apoyarse de las características que tiene el proveedor. O igual, fíjate, a lo mejor tu aplicación trabaja con distintos motores de base de datos y si utilizaran Store Procedures, pues prácticamente estarían casados con SQL Server, ¿no? Ahí lo que debió haber hecho tu proveedor es crear una capa de acceso a datos para un proveedor, otra para otro, y entonces eso tendría mejor eficiencia. Programas más, pero eres más escalable y además utilizas las mejores características del motor de base de datos al que te conectes. Bien. ¿Cuál tipo de parámetros recomienda utilizar en las conexiones para mejorar la conexión? No entiendo cuál tipo de parámetros, si te refieres a input, output o return value, los que necesites, o sea, es por necesidad, ¿sale? Entonces, pues entre menos, lo que debemos recordar, entre menos viaje información de un lado a otro, es mejor. ¿Sí? Entonces, de ahí, tomando como premisa eso, ya puedes tú decidir, bueno, si te conviene mandarle muchos parámetros ahí de out, o en el caso que nosotros hicimos, a lo mejor en lugar de que me modifiquen los parámetros que le pasé, mejor lo tengo a través de un reader, ¿sí? Entonces es cuestión de analizar bien la situación. ¿Ok? Bueno, entonces es eso. No tengo muy claro el uso del parámetro user instance. ¿Podría volver a explicarlo, por favor? El parámetro user instance te permite que una aplicación SQL Server Express Edition pueda atachar una base de datos al momento de arrancar la aplicación, esto es al momento de conectarte, sin que tengas necesidad de que ataches directamente al servidor vía Management Studio, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la característica de User Instance, de que puedes tú trabajar con archivos de base de datos, ¿verdad? Podemos decirle al vuelo. Eso es lo que te permite, lo que representa las instancias de usuario, ¿no? Los que tengan el material de apoyo de este entrenamiento, por ahí hay todo unas páginas, artículos, donde explica más a detalle el concepto de User Instance, ¿no? O igual, si no tienen el material de apoyo, pueden darle ahí en el MSDN, busquen así, User Instance, y van a ver ahí mucha información, ¿no? Entonces, dice, usted mencionó que en Access no se puede realizar proceduras, Store Procedures, ¿sí? Sí puedes realizar funciones y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para mandar parámetros para insertar en cualquier tabla? Parámetros para insertar en cualquier tabla. Pues simples instrucciones insert, update, delete, de esa manera. Ahora cualquier tabla, pues tanto así como para cualquier tabla, ni el mismo Store Procedure puede. En el Store Procedure tienes que decirle sobre qué tabla, ¿no? Salvo que armes instrucciones dinámicas que se pueden hacer, pero le tienes que indicar qué tabla, ¿no? Entonces sería el mismo caso para bases de datos Access. Si conocemos la base de datos, pero aún así se quiere utilizar el tipo genérico, bueno, común, vamos a decirle común, ¿verdad? Para no confundir el concepto con los tipos genéricos. Esto coloca más lento o consume más recursos para utilizar, pues ni más lento ni más rápido. O sea, realmente tú estás utilizando lo que quieres utilizar, ¿no? O sea, no te afecta en cuestiones de rendimiento, salvo que dejes de utilizar características propias del motor. Pero al final de cuentas, fíjense lo que sucede ahí. Las clases comunes, ¿verdad? El DB Command, DB Data Reader, etcétera, te ofrecen ciertas propiedades, ¿verdad? Las mínimas que debe de implementar un proveedor. Entonces, el proveedor puede implementar muchas más. Pero cuando tú utilices ese comando para un proveedor,
no vas a poder tener acceso a esas características propias del proveedor de datos. Sin embargo, vas a poder seguir trabajando con el mismo rendimiento, salvo que no vas a poder utilizar las características propias del motor o la fuente de datos. ¿Ok? Entonces, no te hace más lento ni más rápido. Simplemente que tú estás preparado para que tengas aplicaciones de distintos motores, ¿no? Para poder utilizar la característica de la touch es necesario estar en una red segura con dominio. No es posible usar esta característica en un workgroup. Mi máquina es un Windows 7 que no está trabajando en un workgroup. ¿Sale? Entonces creo que con eso ya te respondí. O sea, no tengo ningún dominio aquí en la casa, entonces pues estoy utilizando simplemente mi workgroup con Windows 7. Que por cierto vale la pena que lo utilicen. Muy, muy, muy recomendado. Y con eso se acabaron las preguntas. Si hay alguna pregunta adicional, con toda confianza. Si no hay preguntas adicionales, el día de mañana comenzamos con el módulo 2. Y espero que todas estas sesiones les sean de utilidad. ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Pues les agradezco mucho su atención y nos vemos por aquí el día de mañana. Hasta luego.